primera conquista que hay que celebrar es que tenemos debates. No importa cómo han salido, pero los tenemos y benefician finalmente a la población. Las expectativas de este segundo debate obviamente tiene que ser de otro nivel, otro nivel. Estamos hablando de un nivel de estadistas, de hombres de Estado que conocen el funcionamiento del Estado. Lo que importa es que el postulante muestre programas, propuestas, no que vaya a atacar. Entonces, por ejemplo, cuando le han dicho a uno de ellos, preséntate, directamente lo ha atacado en vez de presentarse, ¿no? Las preguntas deberían dirigirse a los temas cruciales, no políticos, económicos. Decidido también ampliar el tiempo de participación de los candidatos y perfeccionar el rol de los moderadores. Presentarse, qué deberán decir, cómo presentar las propuestas. Miriam, un reto para los candidatos en este debate. Bueno, se sabe que van a ser 11 los temas, los ejes temáticos sobre los cuales van a hablar. De eso vamos a conversar esta noche, si es que son realmente suficientes como para que la población pueda ya de una vez por todas definir su voto responsable. Correcto, sobre todo los indecisos, ¿cierto? Los que hasta ahora no han definido por cuál de los candidatos van a votar para que sea nuestro próximo presidente. Le quiero dar la bienvenida a Andrés Delgadillo. Él es estratega político y sociólogo que nos acompaña esta noche para ayudarnos a ir entendiendo un poco lo que debería suceder el domingo. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Luciana y Miriam. ¿Qué deberían hacer los candidatos? ¿Cómo presentarse y cómo presentar sus propuestas? Y aquí te caso algo más, Andrés. Evidentemente, la gente está esperando algo diferente a lo que hemos visto en el debate vicepresidencial. Sí, sucede lo siguiente. Siempre entre 2 y 3 semanas antes de la elección, una campaña ordenada tiene la encuesta interna. Dependiendo de la encuesta interna se traza la estrategia del debate. Estas encuestas, con seguridad en el caso de Tuto Quiroga, Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, ya las han debido realizar. Y van a realizar la estrategia conforme esos datos. No lo que la gente espera, sino lo que ellos necesitan conforme sus resultados. En el caso de Rodrigo Paz es una campaña mucho más artesanal, ¿no? Más rudimentaria. No sé si habrán realizado estas encuestas. Lo más probable es que no las tengan. Y por el olfato político del candidato, que en este caso es Rodrigo Paz, él va a salir conforme ese olfato que él tiene al debate. Pero va a ser dos manejos de debates muy diferentes. Seguramente Rodrigo se reunirá con un equipo que tiene de colaboradores. En el caso de Tuto va a ser un trabajo muy técnico el debate, vinculado a la experiencia, como digo, de los 2 asesores que ha traído, porque de esa manera funcionan ellos. Bien, tú has revisado, me imagino, Andrés, ya cuáles van a ser los ejes temáticos para este fin de semana. ¿Tú crees que son suficientes? Porque, a ver, por ejemplo, ¿dónde colocarías narcotráfico? ¿En seguridad jurídica, seguridad ciudadana, medidas de contención social? Creo que no han visto que el narcotráfico es un tema también importante. Sí, debía ser transversal, ¿no? Porque de todos los temas que tocas es transversal el narcotráfico. El narcotráfico te genera inseguridad, pero a la vez te perfora el sistema jurídico, entonces no hay seguridad jurídica, entonces es transversal a todo. Pero uno de los elementos centrales que va a ser donde más se va a tensionar va a ser el tema corrupción, ¿sí? Es donde más se han tensionado, y seguramente el tema de acusaciones y contraacusaciones de quiebras de bancos, que es algo extraño en Tuto Quiroga, que no suele tener este tipo de discursos, al menos este Tuto Quiroga de campaña, como lo hemos visto en las últimas 48 horas. Entonces hay que ver si fue un lapsus o esa es la estrategia del equipo que tiene, y vamos a tener un Tuto Quiroga diferente a lo que podríamos pensar, un Tuto Quiroga mucho más agresivo. Y yo creo que sería un error. Debe ser un Tuto Quiroga mucho más claro, enfocarse en su fortaleza, que es la parte económica, y dar tranquilidad, no un Tuto Quiroga agresivo como lo hemos visto en los últimos días. Para mí, pero repito, siempre va a depender de cómo han salido los datos internos que ellos tienen, y de acuerdo a eso va a ir la estrategia de campaña. Claro, a ver, ¿tú, Phil, qué dices? Sí, buenas noches, Andrés. ¿En qué temas los ves más fuerte a ambos y más débiles a ambos? Por ejemplo, en economía es más fuerte ¿quién? Y en el área, por decirte, social, educación, salud, si se toca, ¿quién es más fuerte ahí? Tuto tiene virtudes discursivas, y alguien que tiene virtudes discursivas y tiene a un especialista en debates como Santiago Nieto es algo muy bueno. O sea, es algo fantástico tener un especialista al lado, y seguramente lo van a trabajar de esa manera. Ahora, el gran problema es que están llegando con una envoltura que puede parecernos relevante para lo racional del discurso, del debate,
pero que sí lo pone incómodo a Tuto Quiroga, que es las acusaciones de racismo, y más con ese diputado que en las últimas 48 horas ha vuelto a poner en boga un tema que se entendía que ya podía haber sido superado porque fue el eje central del debate de los vicepresidenciales, pero lo han vuelto a poner en vigencia con este error de este candidato, bueno, de este diputado electo. Entonces va a ser un debate en el que van a haber ciertos niveles de ataque, entre comillas, va a haber ciertos golpes debajo del cinturón, como dirían en el box, pero lo cierto y concreto es que quien mantenga la calma y haga un debate técnico va a ser quien logre esos puntitos que se ponen en juego. Y este dato les comparto. En general, un debate influye en un 3% de los indecisos. Esa es la media en América Latina. Si esto sucede así y ambos están tan parejos como al menos es lo que hemos visto, quienes hemos visto los trabajos internos y las encuestas, los grupos focales de cada grupo, podría tener un factor importante quien salga mejor parado, y ese 3% puede ser uno de los factores y las claves de la victoria del próximo domingo. Bien, permíteme, Andrés, por favor, que anoche estuvo con nosotros la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Nelly Arista, y nos ha dado algunos detalles de cómo podría ir generándose este debate, entendiendo que sí se van a ultimar otros detalles en estos próximos días. La escuchemos. En primer lugar, se ha observado el tiempo de presentación de sus propuestas de gobierno de cada candidato. Se va a ampliar el tiempo. Bien. Estaba en un principio, bueno, en los anteriores 3 debates sería, ¿no? Que ya pasaron. Sí. Para la primera vuelta fue 2 y esta, la tercera, en esa se utilizó 4 minutos, pero ahora vamos a ampliar más porque es importante que el pueblo llegue informado por qué programa presidencial va a votar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo será ahora, vocal? Vamos a por lo menos a 6 minutos vamos a ampliar. Ampliar a 6 minutos. Sí. Las intervenciones de los candidatos. También se va a ampliar porque tienen que los candidatos, si bien hemos visto este último que teníamos que manejar de manera muy pertinente, correcta, la réplica, la dúplica, todo para poder hacer llegar los mensajes a la población, las explicaciones de sus propuestas programáticas, pues esto yo recomiendo a Tuto y a Rodrigo que podamos manejar bien la técnica de cómo es la presentación, la dúplica, las réplicas, centrarnos más en los temas que ellos van a querer una vez lleguen a la presidencia puedan manejar su programa de gobierno, ¿no? Eso de la réplica y la dúplica también va a tener ampliación de tiempo porque 30 segundos como que no sería mucho. Necesariamente tiene que tener, ¿no? Entonces eso también pero se ha considerado. ¿Pero no se ha definido todavía? No, pero sí se ha considerado ampliar, ¿no? Entonces necesariamente tiene que llegar, tiene que tener esa ampliación para poder el candidato hacer conocer todas sus propuestas al pueblo, ¿no? Uh-huh. Bueno, como ustedes saben muy bien, se ha tocado cómo se estructura, ¿no es cierto?, la parte económica, que es la parte estructural que tiene que tocar los candidatos. Después vamos a la superestructura, que entramos con la educación, entramos con la justicia, entramos también con la cultura, pero más énfasis van a hacer los candidatos en la parte estructural, que es la parte económica, cómo vamos a resolver el tema de los temas emergentes de la economía, y también vamos a ir abordando cómo se va a ir manejando el tema de la minería, el de los hidrocarburos, de la misma forma la parte de la producción agropecuaria. Todos estos temas sabemos muy bien que está dentro la estructura de un Estado, porque es la parte neurálgica, porque pues los candidatos tienen que centrarse necesariamente en eso. Andrés, eso es lo que se nos ha adelantado desde el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opinas de este planteamiento? Es algo extraño, no suele suceder los debates de segunda vuelta en América Latina, que sean 6 minutos, ¿no? Lo que decía la señora vocal es mucho tiempo, y eso requiere pues tener mucha lucidez de mente, porque uno puede organizar las ideas, incluso las variables, dependiendo de cómo esté organizada la estrategia del debate, en 2-3 minutos, pero en 6 minutos las variables se van a perder, o sea, entonces es muy complejo, va a ser un desafío, pues, sin lugar a dudas, en 6 minutos hacer una exposición por eje temático, porque en 6 minutos te pierdes, ¿no? Se hace muy largo y no queda claro cuáles eran las partes relevantes. Entonces tal vez la estrategia central sea en los últimos 10 segundos del cierre, ahí recién vender la variable o el gancho que quieres tener por respuesta.
A ver, en torno a esto de la réplica y la dúplica, yo le pregunté a la vocal, pero evidentemente dijo que sí, también se iban a ampliar. ¿Les han dicho algo? Tú que vas a ser moderadora también de este evento el próximo domingo, ¿ya les han adelantado algo? ¿Cómo van a hacer? Bueno, Miriam, en estas próximas horas tenemos previsto una reunión con el Tribunal Supremo Electoral donde se nos va a indicar cuáles serán estos detalles de moderación para poder llevar adelante el debate. Todo el equipo de moderadores que estaremos presentes en el debate presidencial, pues mañana tendremos una reunión. Bueno, recién mañana entonces. Recién sabremos. mañana Y mañana en la noche nos contarás alguito, ¿no es cierto? Tal vez. A ver, ojalá. Querido Andrés, a ver, hay temas, por ejemplo, yo voy a insistir con esto, porque evidentemente yo creo que sí es muy poco esto de los 11 ejes temáticos, sí mucho más de lo que ha habido el pasado domingo, ¿no es cierto? Pero hay temas que como siempre se los deja de lado, el tema de la cultura, el tema del deporte, el tema del turismo, el tema de, por ejemplo, equidad de género, el tema de el proteger el medio ambiente, la protección a los animales, cosas que quizás a muchos no les pueden importar, como también la protección a las personas de la tercera edad. Pero ¿qué te parece también? Ojalá hubieran incluido aquello, ¿no es cierto? Totalmente, porque tomemos en cuenta que entre el 10 y el 12% entre blancos y nulos que tenemos, cerca de un 70% es menores de 25 años. Y a los menores de 25, ¿qué les interesa? Género, que tocabas, medio ambiente y animales. ¿Tu fin? Sí, Andrés, preguntaba, definías que un debate permite que cada candidato defina qué es lo que necesita. Desde tu punto de vista, estratégicamente, ¿qué necesita Tuto Quiroga plantear y qué necesita también Rodrigo Paz plantear en este debate? Tiene que mostrar que es un tuto amplio y que no va a ser un trauma a su gobierno, que no va a ser un gobierno doloroso, que no va a haber ajuste y que la gente no va a vivir peor que lo que está viviendo, que va a estar mejor, que no va a ser un gobierno traumático, que no va a ser un gobierno en el cual la calidad de vida de las personas tenga un deterioro. Es decir, nadie vota para vivir peor, más o menos esa es la idea central de lo que Tuto tiene que hacer. Lo de Rodrigo es mantenerse en la línea de lo emotivo. Tiene que ser emotivo, tiene que seguir siendo ese Rodrigo cariñoso. Si es un Rodrigo cariñoso, va a estar interesante. Si es un Rodrigo agresivo, pues se va a desvirtuar completamente la imagen que ha proyectado en esta segunda vuelta. Momento álgido, te reitero, ¿cuál crees tú que podría ser el momento álgido, Andrés, en este debate? Nos has mencionado algo interesante al inicio, corrupción. ¿Ese será el momento en el que podríamos ver un enfrentamiento directo entre los candidatos? Sí, totalmente. Es el tema de corrupción vinculado a la variable racismo, algo que no nos ha pasado. Normalmente no suele pasar en un debate que haya tanta acusación por racismo, pero también es cierto que no suele haber en una campaña tanta torpeza de que uno tras otro incurren en esto, ¿no? No suele pasar eso, pero lamentablemente ha pasado. Y digo lamentablemente porque eso desvirtúa un poco el debate, ¿no? O sea, no digo que no es importante debatir racismo, el problema es que no es el debate del racismo, es la acusación de que tiene una conducta racista un candidato, entonces eso desvirtúa un poco. Entonces... Pero es comprensible porque es parte de la estrategia que plantea, o sea, una candidatura que plantea un hombre cariñoso, un hombre cercano a la gente como un Rodrigo, un hombre sensible, pues tiene que indignarse ante un acto de racismo. Y otra persona que plantea una mirada económica, reflexiva y que tiene un cambio de paradigma de Estado, pues sin lugar a dudas que le digas racista lo complica y lo desarma y lo pone en una situación incómoda, como ha pasado en el debate vicepresidencial. Pero por lo que estoy entendiendo, aparte de tener las ideas claras en la propuesta, en exponer su plan de gobierno y de trabajo, está el hecho de no caer en la provocación de la guerra sucia. Aquello va a ser muy importante. Totalmente. Entre los dos vicepresidentes, por su perfil, era comprensible lo que iba a pasar, ¿no? Era comprensible. Pero acá no debiera pasar, ¿no? O sea, los dos son políticos con muchos años de experiencia, ninguno es su primer debate que asiste, tal vez será el primer presidencial de Rodrigo, pero ha sido alcalde, ha sido senador, diputado, es decir, es una persona con experiencia, no es la primera vez que va a un debate. Y Tuto Quiroga, por supuesto, que tiene mucha experiencia, son muchos años en política. No debieran ir, cada uno debiera ir a lo que quiere reforzar de su variable determinante conforme a lo que ha analizado, que sería su plus, sería su empuje para esta recta final. Eso tiene que hacer. En pocas palabras, tienen que ir a vender que son personas conforme al nicho al cual han ido trabajando. Sería irrisorio hacer un cambio completamente en este punto, pero hay que ver con qué sutileza sale cada uno y los equipos cómo están trabajando, ¿no? Si va a haber ataques, yo haría un ataque muy sutil, ¿no? Vinculado a algo que parezca hasta gracioso, ¿no? No que parezca agresivo, ¿no? Pero hay que ver cómo lo trabaja. Andrés, ¿te parece que Tuto Quiroga está obligado a encarar si se lo plantean el tema del racismo o lo podría soslayar
le podría generar un costo, soslayarlo o evitarlo en este debate? Ellos ya han trazado como línea de campaña no tocar el tema, negar el tema y cortar rápido, ¿no? El diputado que tuvo esa declaración ese rato presentó su renuncia al día siguiente. Es decir, la mirada de ellos es bloquear y cambiar de tema, ¿no? Bloqueo y cambio de tema. Esa es un poco la línea que han venido trabajando. Ya hacer un cambio no tendría sentido, ¿no? Seguramente ver en esta línea que bloqueo va a decir, me lanzas barro y yo voy a hablar de un país mejor y voy a empezar a hablar de economía seguramente. Y ese es un tema también a trabajar con Tuto Quiroga, ¿no? Que no tenga un lenguaje técnico. Si se puede hablar de balanza de pagos, balanza comercial, la gran mayoría de los que ven el debate no le van a entender y eso le perjudica a él. Ahora, Andrés, ¿cuál sería el punto débil o el punto que podría Tuto atacar a Rodrigo Paz? Tal vez su gestión como alcalde. No, sería un error atacarlo, es innecesario. Lo que Tuto tiene que hacer es que es alguien que no te da miedo. Y si ves a alguien agresivo, pues te da más miedo. Dices, no, pero mira, si lo está atacando, pues es un tipo agresivo, va a hacer el ajuste, no va a tener miedo en que el precio del diésel suba, en que la gasolina suba. Entonces, tiene que ser un Tuto sensible. Y ese es parte del trabajo, ¿no? En sí, en esta segunda vuelta hemos visto un Tuto mucho más sensible, salvo esta última semana que se ha salido un poco del contexto. Pues hemos visto un Tuto más... un Tuto diferente al que hemos visto tantos años en política, mucho más sensible, mucho más pegado a las necesidades de la gente. Hay que ver en qué medida eso logra plasmarlo dentro de la exposición, especialmente del tema económico, ¿no? ¿Cómo lo logra plantear? Claro, ese es el desafío, ¿no? Y aquí quienes también van a estar mostrándose en forma indirecta van a ser sus propios estrategas, ¿no es cierto? Vamos a ver con qué idea los van a mandar. Tú estás hablando de que evidentemente tiene que hablar de una forma más calmada, más clara, no tan técnica, Tuto, y me dices que Rodrigo tiene que ser un poco más cariñoso. Lo cierto es que la población está queriendo respuestas en este momento al problema del diésel, de la gasolina, al problema del bolsillo, de la economía, ¿no es cierto? Esos van a ser los temas en los que se van a enfocar. También un tema que llama mucho la atención, Miriam, es el tema corrupción. Yo sé que todos el tema económico como que es el que más nos llama la atención porque es el del día a día, el que nos golpea, es cierto. Pero cuando haces las encuestas, los grupos focales, sigue saliendo corrupción. Por eso también entendemos que un sujeto, como digo sujeto, no lo digo despectivo, sino como sujeto político, el señor Lara sea relevante. Porque el señor Lara no es que no es economista, no, para nada. Pero él martilla con la variable corrupción. Por eso termina estando en boga lo que dice, porque está también dentro de las necesidades, no solo la económica, sino también la corrupción. Andrés, Tuto Quiroga, su equipo de campaña ha planteado que no va a mentir, que si tiene que hacer un ajuste se lo tiene que decir al electorado y por lo tanto, si el domingo suaviza esa posición, no se la podrá plantear como contradictoria desde el punto de vista discursivo en torno a lo que ya ha planteado y dicho en los días pasados, en los meses pasados. Normalmente es una estrategia que siempre optan Jaime Durão Barba y Santiago Nieto, ¿no? Si vemos el debate presidencial, cómo lo trabajaron con Guillermo Lasso contra Andrés Arauz, fue muy similar, ¿no? Venían anunciando el ajuste, pero fue un hombre muy diferente en el debate 2 semanas antes. Si vemos cómo trabajaron Mauricio Macri frente a Daniel Scioli, fue muy diferente. Entonces, no esperemos algún cambio discursivo en la sutileza y en el cariño que puedan atacarle. Son tan creativos que, por ejemplo, cuando Guillermo Lasso estuvo con Andrés Arauz, en vez de atacarlo, le decía, Andrés, no mientas otra vez. Y eso parecía muy agradable. O sea, no era algo torpe, pero era un golpe de cierta manera, pero muy sutil. Debieran trabajar algo de esa manera, me imagino. Esa es la forma en la cual ellos trabajan sus campañas y siempre lo vienen haciendo. En el caso de Rodrigo es muy diferente. Él no tiene realmente un asesor político como tal, menos un especialista en discursos. Para nada, no cuenta con nadie, es más un entorno que tiene ahí, entiendo, hasta familiar, por lo que ha hecho público él, que son los que lo acompañan, tal vez el economista que tiene, este señor Espinosa, y no mucho más, o sea, no hay mucho más. Entonces va a ser más el olfato político de Rodrigo quien lo guía al debate, no tanto un trabajo técnico, porque no tiene ese equipo técnico. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho por este análisis, por habernos acompañado esta noche y todos pendientes a lo que pueda realizarse este próximo domingo en el debate presidencial. Gracias. Muchas gracias, que tengan todos muy buenas noches. Igualmente. Bueno, nosotros esperamos mañana tu respuesta, porque te haré muchas preguntas. Bueno. Es evidente, vamos a estar pendientes también del trabajo que hagan los moderadores. Nuestra moderadora será Luciana Acosta, señores, para que ustedes también puedan acompañar el próximo domingo.